Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos comunicados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre Dios, Puerto Maldonado. Asimismo, estamos comunicados con Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huacayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV, Fuego TV y Quillabamba TV, también transmitiendo a Pensar Más. Además, las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 16 de noviembre del año 2023 y ante todos los pronósticos, bueno, el ministro Vicente Romero fue censurado por el Congreso. 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones. Y también la presidenta de la República lamentablemente sigue haciendo papelones en el exterior. La ponen en una reunión, en una sala, al lado donde se reunían 3 presidentes y un primer ministro, y ella en una sala para reunirse con una farmacéutica. Luego le quitan la reunión. En fin, de todos estos temas, Rosa María trae el análisis completo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Efectivamente, hay bastante que comentar, pero vamos a empezar primero con los auspiciadores de este programa. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al Ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centik, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web centik.com.pe. Palestra, International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2024. Para mayor información, ingresa a institutopalestra.com o escribe al 51 994 820 148. Y ustedes, como siempre, también pueden colaborar con nuestro programa. Lo único que tienen que hacer, y con nuestra radio en realidad, lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece aquí debajo de mi mentón, debajo de mi mejilla, y hacer pues, cualquier donación con cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú. Estamos siempre muy agradecidos sin importar el monto. Y si usted es un peruano que nos escucha en el exterior, que sigue este programa a través de un podcast, también nos puede ayudar. Lo único que tiene que hacer es ingresar a www.radiosantarosa.com.pe y a través del sistema PayPal hacernos una donación. Es muy sencillo, es muy seguro y lo puede hacer con cualquier tarjeta electrónica, cualquier tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo por la vía electrónica. Muy bien. Y efectivamente, Abel, hay bastante que contar, pero antes de ir al viaje de la señora Boluarte, que bueno, ya pues estamos acostumbrados, ¿no? Pero en fin, vamos a lo que pasó ayer en el Congreso. En la mañana y en las últimas mañanas, después de la carta de los alcaldes, después de las exhortaciones, y eran varios ministros, ¿no? O sea, no era solamente Otárola, era la ministra de Vivienda, era el ministro de Justicia, distintos ministros que exhortaban al Congreso. Parece que ellos sí pueden exhortar, ¿no? Pero en fin, no les arman una destitución o una censura por exhortar.
que es lo mismo que le han armado a la Junta Nacional de Justicia, por exhortar, nos van a destituir. Pero en fin. Entonces el primer ministro, los ministros exhortaban al Congreso a que lo piensen bien. Y muchas personas también dijeron, miren, da lo mismo. O sea, el que no tiene rumbo es el gobierno, no necesariamente el Ministerio del Interior. Y sí, Dina Boluarte, creo yo, y su primer ministro consideraban que tenían la partida ganada, porque yo no los voy a creer tan irresponsables de irse de viaje sin que el señor ministro pueda juramentar ante nadie, porque no hay nadie que pueda sustituir a la señora presidenta y no va a haber una juramentación en remoto con la presidenta fuera del Perú. Entonces no tenemos ministro. En realidad el ministro tiene que renunciar dentro de las 72 horas, eso es lo que dice la norma, efectivamente, y la ministra y la presidenta acepta su renuncia. Entonces, hoy, mañana, pasado, ya, para el sábado le tiene que haber aceptado la renuncia de todas maneras. El domingo tiene que juramentar el nuevo ministro o el ministerio se queda sin ministro. Esperemos que el domingo esté resuelta la situación. Rosa María, ¿Sí? solamente ahí tenía una pregunta porque se me pasó por la cabeza. ¿No puede juramentar en remoto? Pueden haber pensado eso, cosa que está demostrando que está ejerciendo el poder en el Perú. ¿No cabe esa Ay, posibilidad? mira, en este gobierno chicha todo cabe, ¿ya? ¿Qué te puedo decir? No es constitucional, pero este gobierno ha hecho tantas cosas inconstitucionales que la presidenta ni siquiera debería estar fuera del país. Y ha hecho muchas cosas inconstitucionales apoyado por este Congreso. Así que no me sorprendería, pero espero que no se excedan, ¿no? Ya, bueno, lo de los viajes es un exceso, pero en fin, todo es un exceso en este gobierno. Sería lo último. Mira, el único caso que conozco de alguien que juramentó, me parece que durante el gobierno de Vizcarra, con Vizcarra en Palacio de Gobierno, Así ojo, es. o sea, no Vizcarra en un avión, Vizcarra en Palacio de Gobierno. Me parece que cuando se juramentaron por el tema del COVID, es Ajá. decir, hubo una recomposición del gabinete, no se fueron todos, y algunos tenían que volver a jurar, pero no podían volver a Lima o estaban con COVID. Había, creo, me parece alguien que estaba con COVID o estaba en la cuarentena por si tenía COVID. Me parece que hay un caso. Pero es una situación completamente distinta. Además, la señora presidenta sabía perfectamente que sus ministros lo iban a censurar. Decidió jugársela pensando que iba a tener el apoyo de Fuerza Popular. Y no lo tuvo. Sí ha tenido el apoyo de Renovación, de Avanza País y de APP. Está clarísimo. ¿Ok? Pero toda la izquierda, y sobre todo el serronismo y el fujimorismo, se unieron y los 22 votos fujimoristas han resultado claves, porque sin ellos no alcanzabas los 66 que necesitabas. Y sobraron. Y sobraron. Se ha censurado con 75 votos, con 9 más de los necesarios. Pero los 22 fujimoristas y toda la izquierda es lo que han hecho la diferencia. Claramente. O sea, hay cosas que el gobierno ya no puede comprar. Había cosas que el gobierno podía comprar, pero el mensaje es, hay cosas que no puedes comprar. Nuestra permanencia, claro, como congresistas al 2026, la tienes garantizada y por tanto la tuya también. No te podemos vacar y tampoco podemos, salvo el último año, ¿no? Salvo el último año, pero con elecciones ya convocadas, ¿no? No te podemos vacar, pero creo yo que lo que ha primado es lo siguiente. Miren, el problema de inseguridad ciudadana sí es real, es un problema real para todos nosotros. El aumento de la inseguridad en el último año es un aumento real en distintas modalidades. Robo, que es lo más común, secuestro, que ha aumentado, y extorsión, que es una cosa escandalosa. Entonces sí, el Ministerio del Interior es un ministerio muy sensible ante la opinión pública. Y sí, es un desastre, por supuesto que es un desastre. O sea, si tuviésemos que evaluar el desempeño del sector interior, la evaluación sería negativa, ¿no?
sin lugar a dudas. Crece el delito, por supuesto, tiene que haber una responsabilidad. Y creo yo que para la izquierda hacer ese cálculo no es ningún problema. Ellos son enemigos de Dina Boluarte, en todo menos en su permanencia en el poder, por supuesto. Pero a su vez, Fuerza Popular está calculando sus posibilidades al 2026. Y cuando se les diga, ustedes han sido socios de Dina Boluarte, perdón, nosotros hemos sido oposición, le hemos censurado a su ministro del Interior. Es decir, no están censurando al ministro del Interior porque quieran un cambio en el Ministerio del Interior. Están censurando al ministro del Interior porque no quieren asumir la responsabilidad de ser socios de este gobierno. Y ese es el mensaje de ayer. No somos socios, y si lo son, pues si no, Dina Boluarte no estaría en el poder. Hay bastante material, si es que quisieran vacarla como a Castillo. Ya a estas alturas hay más que suficiente. Pero no quieren, porque no quieren ir a elecciones generales. Están todos atrapados, todos juntos. Dina Boluarte no tiene el coraje, ni la valentía, ni la capacidad de renunciar tampoco. Entonces tienen que vivir juntos, pero algunos partidos no quieren cargar en las próximas elecciones, evidentemente con el desastre de la gestión de Dina Boluarte. Y la de Castillo, por supuesto. Pero era claro que frente a Castillo sí fueron opositores, pero frente a Dina Boluarte no. Entonces eso los destruye en sus perspectivas para los próximos meses. Los destruye. Esta censura se puede leer como, ok, internamente el bloque de derecha apoya la permanencia de Dina Boluarte en tanto nosotros congresistas nos quedamos, pero no podemos asumir el costo de un desastre de gestión, que para todos es bastante claro que es un desastre. En la economía y en la seguridad ciudadana. Para no hablar de protestas sociales, ¿no? O sea, por Dios. Para no hablar del manejo del derecho a la vida en los últimos 12 meses. Que claro, eso no le interesa para nada a Fuerza Popular. Si Boluarte hubiera matado no 40, sino 80, les daría lo mismo. O sea, ese no es el tema. El tema es que ellos tienen que asumir el costo de la inseguridad ciudadana en su lectura, ¿no? Matar gente no es un tema que les parezca costoso, a pesar de tener a su líder preso por eso, pero el tema de la inseguridad ciudadana y el tema económico sí les parece costoso y no quieren asumir esa responsabilidad. Probablemente el que siga sea el ministro de Economía. El que siga sea el ministro de Economía. No porque les parezca mal lo que está haciendo, sino porque tienen que asumir una mirada fiscalizadora frente a la opinión pública. Entonces las cosas se le van a complicar a Dina Boluarte. Ella puede estar tranquila hasta julio del 2025, tranquilísima. Tiene todavía todo el 2024 para hacer viajecitos. Si es que no le suspenden los viajecitos, porque el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar sobre eso. Cosa además que podría modificar el Congreso vía reforma constitucional en 2 legislaturas con 87 votos, pero no los tiene. Pues. No los tiene. Muy bien. ¿Quién va a ser ministro? No lo sabemos. A veces se llama a los viceministros, a veces algún policía en retiro, algún militar en retiro o algún experto en la materia, pero creo que los expertos no están como para entrar en este momento. La otra posibilidad es que Fuerza Popular negocie el Ministerio del Interior. Pero no lo creo. Miren, no han mandado los fujimoristas ni un solo congresista con Dina de viaje. No quieren estar en esa foto. No quieren estar en esa foto. Y en eso difieren de APP, que sí quiere estar en la foto. No quieren estar en la foto porque ya entienden que a 2 años de las elecciones, ¿no es cierto? Si hay paso, octubre, noviembre del año 2025 tenemos elecciones. Si no hay paso, a 2 años, 3 meses, digamos, de la campaña o en plena campaña, la crítica permanente al fujimorismo es que ustedes han sostenido al régimen de Dina Boluarte. Y lo han sostenido permitiéndole tener una pésima gestión sin ninguna capacidad de fiscalización. Ninguna. En cambio, con PPK,
¿no es cierto?, lo volvieron loco, por bastante menos además. Con Castillo, bueno, ni que se diga. Con Vizcarra no tanto, porque finalmente hubo una pandemia, y porque ya comenzaron a tener miedo de censurar ministros porque temían ser disueltos, hasta que finalmente fueron disueltos, por censurar dos gabinetes. Entonces, sí, ¿no es cierto? Creo que hay un cambio acá. El señor ministro dijo que el tema no le quitaba el sueño, así que se va a ver muy tranquilo, y hay que ver quién se queda de ministro. Pero el problema de inseguridad ciudadana sigue siendo el mismo. La respuesta del gobierno de decretar estado de emergencia no sirve absolutamente para nada, porque no necesitas al ejército para controlar el orden interno. Eso es una tontería. Tú no combates raqueteros y carteristas con ejército. Es absurdo. Lo combates con dos cosas, con inteligencia policial y con patrullaje. Todos los días se lo decimos al gobierno. En cuanto se ha incrementado el patrullaje, en cuanto se ha incrementado la inteligencia policial, fondos para inteligencia, fondos para patrullaje. Eso es lo que necesitamos. Básicamente eso. E insistir en las capturas, no en las deportaciones, por Dios. Yo no quiero que los delincuentes los deporten, yo quiero que los metan presos. Porque si los deportan, se vuelven a meter por las mismas fronteras porosas que tenemos y siguen organizando sus bandas desde fuera. Lo que tienes que tener es la capacidad de neutralizar a las bandas, desarticularlas, meterlos presos, separarlos, impedir que operen desde la cárcel peruana o desde la cárcel extranjera o desde el territorio extranjero. Eso es lo que tienes que hacer, pero parece que no supieran, ¿no? Cuando es lo básico. Y si quieres hacer un trabajo más serio, comenzar a invertir en escuelas que oferten más vacantes para policías. Si hay un déficit policial, si lo hay, y por eso querían una guardia policial, que tener un CAS de la policía, una especie de desastre, bueno, entonces lo que tienen que hacer es comenzar a ofertar más vacantes en las escuelas, a colocar más profesores, a abrir más plazas, porque se necesitan más policías. Muy bien. Y hacer trabajos de prevención que no se están haciendo, que se han pedido 1000 veces. 1000 veces. Y eso me lleva a otro tema. Ayer el Congreso, la Fiscalía, en fin, y el órgano de control del Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, todos han tenido denuncitis aguda. A ver, ¿a quién denunciamos? Y empecemos con el Congreso, con el ministro Alfaro. Hace 4 años, denunciaron al señor Alfaro prácticamente por ser promotor de la pornografía. Lo cual es absolutamente falso, es un disparate completo, propio de órganos y de personas absolutamente trastornadas con el sexo, que tienen obsesiones sexuales, que ven sexo en todas partes. Están absolutamente traumatizados por una supuesta sexualización del universo. Bueno, esas personas que en cualquier sociedad existen, pero son tratadas como tratamos a los antivacunas, como tratamos a los terraplanistas, ¿no es cierto? Con misericordia, con compasión, pero considerando que están, ¿no es cierto?, un poquito fuera de la realidad, ¿no? El señor ministro de Educación, Alfaro, fue acusado porque en 2 textos escritos, había un link a una página y esa página tenía un link a otra página donde había pornografía. O sea, ningún niño hacía clic, no, estaba escrito. Y había que buscar y buscar y buscar. O sea, un enfermo, ¿no? Bueno, entonces, lo han acusado por faltamiento a los deberes de función, rehusarse a cumplir a sus deberes de vigilancia por un texto escolar siendo el ministro. Parecía mucho a lo de Saavedra, ¿no? Igualito a lo de Jaime Saavedra. La misma lógica, no han cambiado nada. 55 votos para que la Corte Suprema lo investigue a él, y me parece, no, la de Vizcarra es la otra, la abogada Ana Revilla, bueno, para que lo investigue a él. Obviamente la Corte Suprema lo van a exonerar, pues es un mamarracho, en eso pierden el tiempo. Gente realmente obsesa con el sexo, ¿no? Todo lo ve sexo. Y claro,
no dice nada de uno de los problemas más graves que tenemos en cárceles del Perú. La segunda razón de prisión en el Perú es violación sexual. ¿Y por qué creen ustedes que hay 10.000 presos violadores sexuales? Y eso es la punta del iceberg. Eso es lo que se denuncia y se encarcela entre prisiones preventivas y sentencias. ¿Ya? 10.000 presos por violadores, con penas graves, ¿ah? Hay perpetua, 35 años, penas graves, altas. ¿Por qué tenemos 10.000 presos por violación? Porque hay un problema en los hogares del Perú. La gran mayoría de víctimas, mujeres, obviamente, niñas, adolescentes y mujeres adultas. La gran mayoría de víctimas con victimarios que son de su entorno familiar. Papá, padrastro, hermano, tío, padrino, entorno, el abuelito. ¿Y qué pasó con la educación de esos hombres? No existió. Nunca les dieron una educación sexual integral en el colegio. Nunca les enseñaron valores porque en su casa probablemente también violaban. Entonces hay que entender que en el Perú violar en el hogar es algo que ocurre. Es trágico, pero ocurre. Entonces, si se viola en el hogar, ¿dónde debemos educar a los niños y a las niñas? En la escuela, para que no se viole en el hogar, para que tengan herramientas para defenderse. Pero acá persiguen a un ministro que cree, como creen todos desde el 2016, por el Currículum Nacional, en la educación sexual integral. Y quieren seguir teniendo niñas violadas. El otro día un congresista me gritaba, usted protege a los violadores. No, 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 no. Este congreso y el anterior son los más grandes protectores de violadores que han habido en el Perú. Porque invisibilizan un problema. No existe. No existe. Cárcel, cadena perpetua, pena de muerte para los violadores, pero educación sexual no. No vaya a ser que los niños aprendan a no violar. No vaya a ser que el niño aprenda a respetar. No vaya a ser que la niña aprenda a decir, no señor, a mí no se me toca. No vaya a ser. ¿Se dan cuenta de las contradicciones que tienen estos grupos conservadores? Son de terror. Lo único que hacen es daño físico y real a niñas, niños, adolescentes en el Perú. El embarazo adolescente está en 13%, hace años y no baja. Eso quiere decir que del total de adolescentes, 13% está embarazada. Por Dios. Cuando no tienen ni la edad, ni la preparación, ni la madurez para asumir la maternidad. Una barbaridad. ¿Cómo protegemos a esas niñas? ¿Cómo protegemos a los niños que van a venir? En primer lugar, educación sexual. Para que una persona sepa, ¿no es cierto?, que están abusando. Hay niñas de 6, 7, 8 años, 9 años que ni siquiera son capaces de comprender el abuso del que son víctimas. Lo comprenden cuando entran a la adolescencia o cuando llegan a la vida adulta. ¿Y por qué en esas familias hay esos niveles de promiscuidad? Porque no ha habido educación sexual para los hombres. Ese es el problema. Y la escuela no ha sido un espacio seguro. Si tenemos un congresista, el presidente de la Comisión de Educación, que dice que es normal que los profesores tengan relaciones sexuales con sus alumnas y todavía no lo votan de la Comisión de Educación, es el presidente. Eso es lo que ha dicho, que es normal, que eso siempre pasa. Y ayer perseguían, imagínense ustedes, denunciaban al ministro de Educación Alfaro, que se ha defendido, por supuesto, que sus descargos, la señora Lady Camones no los puso en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como él denunció ayer, que se va a defender en la Corte Suprema. Son las pequeñas vendetas contra Vizcarra, porque Vizcarra disolvió el Congreso, por eso es la bestia negra de todas las fuerzas políticas que están hoy día en el Congreso, sobre todo de Acción Popular, del APRA, que no está, pero en fin, bueno, del PPC también, que tuvo que salir después con el APRA, en fin, ¿de quién más?
Fuerza Popular, de APP, de todo lo que estaba en el Congreso en el año 2019. Es la bestia negra. Entonces, todo lo que haya tocado Vizcarra tiene que ser eh, demolido, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos en esta historia divertida? Ayer, la fiscal de la Nación acusa a Vizcarra, también la bestia negra, la fiscal de la Nación, porque ella tiene que tener las mismas bestias que tienen ¿no es cierto?, en el cogollo del Congreso y los viejos lesbianos. Pero en fin, la señora lo denuncia a él y a la ministra de Justicia de ese entonces, Ana Revilla, por nombramiento indebido del procurador Soria. El procurador Soria, que es el procurador general, sigue siendo procurador hoy. Fue perseguido por Aníbal Torres y por Pedro Castillo. No pararon hasta que lo destituyeron a la fuerza. Y él logró, en la vía judicial, que se le restituyera. O sea, ya trataron de sacarlo. Castillo y Aníbal Torres. Y ahora, ¿quién lo persigue? La fiscal de la Nación. ¿Y por qué Castillo quería sacarlo? Porque él es el que denuncia a Castillo, no la fiscal de la Nación. En ese momento no era la fiscal de la Nación. Él denuncia a Castillo por el caso Tarata. Puente Tarata y todo lo que vino alrededor de Carolín López. Él denuncia. Entonces querían sacarlo, a como diera lugar. Lo sacan unos meses, pero regresan con resolución judicial. Y ahora la señora fiscal de la Nación no quiere o no puede denunciarlo a él, pero denuncia a los que lo nombraron por nombramiento indebido. Otro mamarracho. Ya ese tema, el tema de los requisitos de su nombramiento, ya se dilucidó en sede judicial. Y ella lo sabe, pero hay que ofrecerle algo a Keiko, a todos los de la venganza, a Cuña, ¿no? La venganza por la disolución del Congreso va a durar años, 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 en fin. Y la población peruana es la que está en el medio, la que sufre. Y luego ayer también la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público denuncia a José Domingo Pérez, también un favorito de la casa, por hablar mal de la señora fiscal de la Nación. Yo escuché a Pérez y estuvo bien contenido, ¿eh? Yo hablo mucho más sobre la fiscal de la Nación. Y hay que recordarle a la Fiscalía algo que la mayoría de la gente no entiende. Los jueces y fiscales tienen autonomía en su gestión respecto de los casos que ellos ven. No es el ejército, no es una institución donde la jerarquía quiere decir sumisión. Ojo, porque si no yo tendría que resolver siempre de acuerdo a lo que creo que piensa el superior. O sea, es una forma de autocensura horrorosa. No, el fiscal tiene que resolver de acuerdo a ley. Y sus opiniones las tiene que expresar de acuerdo a ley. Y yo no encontré nada fuera de, de la ley, de lo dicho por José Domingo Pérez. Pero él sabía que le iban a abrir una investigación también, ¿eh? No es la primera vez. Recuerden ustedes que Chávarri lo saca a él y a Vela. La gente sale a protestar, se les restituye y finalmente Chávarri termina siendo destituido por la Junta Nacional de Justicia. Y la señora fiscal de la Nación es muy cercana a Chávarri. Y Chávarri todavía tiene sus influencias, igual que Tomás Aladino Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, y todos están litigando para volver. El único que no litiga para volver, salvo para que le paguen su sueldo, es Inostroza. O sea, la venganza de los hermanitos también va a venir, ¿eh? Esta gente se organiza, ¿no? Igual que la venganza de Keiko Fujimori por perder las elecciones del 2011, el 2016 y el 2021. Todos los peruanos tenemos que vivir, ¿no es cierto?, sometidos a las venganzas políticas de estos sujetos, que no aceptan lo que es perder. Es tremendo, tremendo. Y eso ha sido ayer, pero también la señora presidenta, como contaba Abel al principio, no podía dejar de pararnos unos momentos de esparcimiento. Estaba pauteada para una reunión donde era una mesa de diálogo, un foro pequeño, donde ella y el presidente de una compañía o la presidenta de una compañía farmacéutica iban a dar una pequeña charla sobre un tema sobre farmacia y mujer, ¿no? La verdad que no era un tema muy afín a la señora Dina Boluarte, pero en estas cosas siempre te escriben un discurso y aprovechas para hablar de tu país o aprovechas para hablar de las mujeres de tu país. Bueno,
La cancelaron, la cancelaron. En la sala de al lado habían 3 presidentes, ¿ah? Juntos, no la invitaron. Y luego, bueno, la presidencia se ha deshecho en fotitos de nuevo, pero fotitos que se encuentran, ya no dicen reuniones bilaterales, gracias a Dios, ¿ya? Que se encontró con unos altos ejecutivos de Google, ¿no? Hay varias limitaciones para la señora Boluarte. Primero, no habla inglés. Pero claro, tampoco habla chino, no maneja ninguna de las lenguas asiáticas, así que tampoco se puede comunicar con buena parte del foro Asia-Pacífico. Pero el inglés le ayudaría un poco. Y la segunda cosa es que no tiene mucho que decir. Ayer en el programa de Juliana, de ATV, el periodista Carlos Ramos, me parece que es, ha publicado las agendas de los últimos consejos de ministros. Las agendas son públicas. Y la participación de la señora Boluarte es mínima. El Consejo de Ministros es mínima. Y solo para decir algunas generalidades. Ahí el que habla es Otárola. Y el que gobierna es Otárola. Impresionante. Las actas del Consejo de Ministros son impresionantes. No tiene nada que decir. Es lo que decía Waldo Mendoza el día de ayer y que lo dijo en el CADE y lo ha hecho en una entrevista en El Comercio. La señora no sabe, no opina. Repite generalidades y cuando le tocan a su hermano sí se pone furiosa, ¿no? Nada más. Eso es básicamente. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? A ver, las actas. Las actas, sí. Las Impresionante. actas. Sí, La sí. señora no habla. Son 5 No, líneas. a todo meter, ¿ah? Y seguramente el secretario el que lleva el acta ha sido, digamos, bastante generoso, ¿no? Le ha puesto más palabritas, a ver si, ¿no? Pero no tiene nada que decir, es una figura absolutamente decorativa dentro de su propio gobierno. No tiene propuestas, no tiene ideas, no tiene conocimiento. Mire, después que le dijo, y eso lo dijo primero en Consejo de Ministros y nadie la corrigió, que habían balas Dundum en Juliaca, y nadie dijo, señor, esas balas no se fabrican en el Perú, no se compran por el ejército peruano ni por la Policía Nacional, bla, 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 no se comercializan en el Perú, etcétera. No, nadie se lo dijo. Lo repitió ante la prensa extranjera y dijo que una avalancha de personas fue la causante de las muertes en Juliaca y que habían balas Dundum que disparaban los ponchos rojos bolivianos. Yo, si ese es el nivel de nuestra presidenta, yo les pido por favor que revisen la presentación de Dina Boluarte en Davos cuando el presidente de la República era Pedro Castillo. Era una cosa penosa. Mejor que no hable. Yo considero que además tiene el problema de las muertes encima. Y después del escándalo la semana pasada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el embajador de Perú gritaba, ellos son los violentos, ellos son los culpables de las muertes. Bueno, ¿quién se quiere tomar una foto? ¿Quién se quiere tomar una foto con Dina Boluarte? Hoy día 16 sí tiene que hacer la presentación de invitación a todos al Perú, porque el próximo año le toca organizar el foro al Perú, y es la tercera vez que lo organiza. Entonces, sí, y se ha organizado bien, con éxito, entonces toca que la señora presidenta, bueno, tenga 5 minutos de gloria en todo esto. No hay más. Ahora, es verdad que el Perú no es protagonista en este foro, ¿no? Los protagonistas son Estados Unidos, China, o sea, es otro tipo de protagonismo, pero somos testigos, asistimos y abrimos mercados. O sea, lo importante ahí es abrir mercados para la exportación peruana. Eso es. Ahí tenemos la agenda de hoy. Ha sido muy amable Abel ponerla ahí para todos. Esto es, ¿ah? Y no hay forma de que sea más. Y recién se regresa el sábado. O sea que recién tendremos ministro del Interior el domingo. ¿Qué cosa? Así son las cosas. Así están las cosas en el Congreso de la República. Muy bien, Abel. Creo que no se me ha escapado nada, ¿no? Salvo, No. ¿dónde está la estatua de la señora Acuña? Ayer todo ¿Dónde? el día la gente preguntaba, ¿dónde está la estatua del señor Acuña? Le están sacando lustre, decían algunos.
Pobre señora Acuña. Han dicho que no, que fue una iniciativa de un grupito de profesores, fundadores de la Academia de Ingeniería, que nada que ver, que bueno, ya pasó, pero dejaron el pedestal, la placa, las luces, no, eso sí lo dejaron, ¿ah? No se llevaron la estatua. Es que alguien le debe haber dicho muy cercano a Acuña, mira, es una estatua muy fea. O sea, no es que, a ver, no es que sea un mal trabajo en el sentido de representarlo a él. Sí, por supuesto se le parece, ¿no? Yo creo que le sacaron el ángulo igualito, es un buen artista. Pero una estatua dorada de ti mismo, ya hay un busto de él, pero no le alcanzaba el busto, quería estatua. Entonces, eso se llama culto a la personalidad. Y ya rendirle culto a la personalidad de César Acuña es mucho, ¿no? Creo que es mucho. Muy bien, Abel, vamos a ir inmediatamente con Mesías La- Guevara. sí, la pausa. Pausa. Primero tenemos la pausa. Agradecer a todos los que nos ayudan, nos colaboran con la radio a través del PayPal, a través de las billeteras electrónicas. Estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias y que sigan colaborando. Siempre a final de año las cuentas crecen, así es que necesitamos la generosidad de cada uno de ustedes para sostener la radio. Y también pedir disculpas. Ayer, faltando 3, 4 minutos para terminar el programa, tuvimos un problema acá propio y se cortó el programa, así que les pedimos mil disculpas y bueno, vamos, ya se superó todo, gracias a Dios. Vamos a la pausa y regresamos con el ingeniero Mesías Guevara. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con el señor Mesías Guevara, expresidente de Acción Popular, que nos va a contar todos los detalles. ¿Qué pasó? Rosa María, adelante. ¿Qué pasó? Muy buenos días a Mesías Guevara, que nos saluda desde Cajamarca. Y bueno, inevitable preguntar qué pasó. La última vez que lo entrevistamos, yo le hacía ver las enormes contradicciones que habían dentro de su partido, contradicciones que a veces son fáciles de manejar, pero algunas son bastante profundas. Y yo quería, a pesar de que leo su carta y le he compartido con la audiencia, que nos cuente en primer término las razones de su renuncia después de una larga militancia a Acción Popular. Buen día, Rosa Marisa. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, después de una larga militancia, he tenido que tomar una difícil decisión, pero a la vez considero que era necesaria, porque ya no podíamos seguir en un mismo barco, pensamientos distintos, actitudes distintas, y eso creo yo que era peor tanto para mi persona como para el partido. Ahora, por ejemplo, mis discrepancias son públicas, siempre lo han sido, desde la época de Merino, incluso su actitud, la bancada parlamentaria, y también con la propia dirigencia que hoy dirige el señor Del Águila. Incluso, fíjate que ahí hay otro entuerto, que cada día se sigue enredando más. Hay un comunicado que ha sacado una comunicación, el jurado, en la que le dice, señor Del Águila, su mandato terminó el 31 de octubre. El señor Del Águila, en lugar de acatar ese mandato, está convocando a un plenario para el lunes, para prolongar su mandato. Y por otro lado, el domingo que viene, el señor Juan Abad convoca un congreso para juramentar como secretario general. Es decir, todos esos temas lo único que han hecho es enredar más al partido, y la verdad que yo no estoy ya para perder tiempo en este tipo de peleas mezquinas. En su carta usted señala que hay 3 problemas: mochasueldos, niños e integrantes del Foro de Madrid, ¿no es cierto? Entonces lo que está diciendo es un partido que tiene corrupción y es un partido que se ha derechizado. ¿Esas son sus principales críticas? Esas son 3 principales críticas, y la otra crítica también es ese desorden administrativo Claro. que está ocurriendo en el partido. Entonces, por lo Y tanto, el desorden administrativo. Pero a ver, examinemos el tema de corrupción. Estos niños, digamos, han sido expulsados. El mochasueldo creo que no,
pero los niños sí han sido expulsados, aun cuando ellos van a negar, y tal vez con justa razón, que no los han expulsado en un debido proceso. Eh, en todo caso, ¿qué es lo que le preocupa más? ¿Que la corrupción no tenga un procedimiento de salida en el partido, que esté institucionalizada, que esté más extendida de lo que los votantes creemos? Bueno, en realidad los 5 aspectos que estoy comentando son para mi concepto, son perjudiciales para el partido y la vida política del país. Por supuesto que en este caso, no solamente la corrupción que está enquistada a través de algunos parlamentarios, pero fíjate que también a través de unos alcaldes que en su momento fueron elegidos. Por ejemplo, la alcaldesa de San Juan de Miraflores, en estos momentos, lamentablemente para ella y para el partido y para la sociedad, también en estos momentos tiene purga una pena en prisión. Y por otro lado, el alcalde de San Luis, que fue vacado, el alcalde de San Isidro, el señor Cáceres, que también está implicado en temas de corrupción. Y por otro lado, también el tema relacionado con lo que son los alcaldes y otros gobernadores. Y por otro lado, está el tema, el propio, como muy lo has indicado, solamente se han fijado en algunos niños, ojo, no en todos los niños, y en los mochazuelos no se han fijado. Incluso ahí vino la disputa en el Congreso, donde la señora Maricarmen Alba salió derramando lágrimas, que yo califiqué como de cocodrilo, porque ella se lloraba, saltaba lágrimas porque su candidato, que está sindicado como mochazuelo, no había sido elegido como vocero, pero sí había salido elegido un niño. Y con los que se apartaron con ella también hay niños. Por lo tanto, una incoherencia total. Y esto, Pero vamos a ir a María María, del Carmen Alba, la quiero dejar un ratito para sí, después, porque ella ha dicho sí. muchas cosas de usted también. Sí, seguro. Entonces, y por otro lado, fíjate que el tema está de que estos señores están amparados por esta actual dirigencia que dirige el señor Mundo del Águila. Ese tema de expulsión prácticamente ha sido un saludo a la bandera, ha sido solamente un gesto que ellos han considerado político, pero nada sustancial, nada de fondo. A mí lo que me preocupa más, le diré con sinceridad, es el nivel de preparación de sus congresistas. También, Eso me preocuparía más, porque hace 2 días estuvo acá el señor Ilich López a su solicitud, y el problema es que su conocimiento de temas básicos, de legislación, de cómo se hace una ley, ¿no es cierto?, son muy, muy, muy primitivos. O sea, el público pudo verlo en acción. O sea, su agresividad, por supuesto, era muy alta, pero su conocimiento era muy bajo. ¿Qué pasó con la formación del partido? ¿Cuándo se perdió? la formación del partido se ha ido perdiendo yo diría, durante los 8 o 9 años, cuando, por ejemplo, antes existía el grupo ideológico, yo establecí lo que era la cátedra de la UNDE, eso también se perdió. El grupo ideológico era presidido por el ingeniero y senador Gastón Acurio y era dirigido por el profesor Jorge Díaz León, fundadores del partido. Y por otro lado, eso se perdió y también la cátedra de la UNDE se dejó de lado a nivel nacional y más bien nos hemos entrampado, o el partido se entrampó en este tipo de dimes y diretes que al final simple y llanamente no ha permitido la formación de la militancia como corresponde. Es que los partidos garantizaban un mínimo de formación, ¿no es cierto? Eso no existe hoy en el Congreso. O sea, un congresista que no puede manejar el concepto de Estado de Derecho, ¿no?, tiene un problema. O no me pareció un sinvergüenza, lo que me pareció es que era una persona sumamente ignorante. Malas Eh, universidades, más mala formación del partido. sí, todo se ha tomado ahí, incluso yo diría otro acto que lamentablemente ya en la formación como persona se ha perdido, es el acto de humildad. Si tú no conoces algo, tienes que aprender y sobre todo tienes que escuchar. Pero si tú no tienes acto de humildad, eso tiene que ver ya con tu baja autoestima, porque ya luego te conviertes en un contestatario, de gritar por gritar, se cambia el argumento por el insulto, se cambia el argumento por el levantar la voz, y eso es un mal nacional también, yo lamento decirlo, Claro, que algo que pero, los peruanos debemos corregir. pero los congresistas tienen una dotación de asesores que pagamos todos los peruanos justamente para que los ilustren, ¿no? Y no parece que estuviera funcionando tampoco, porque, como reitero, son temas muy básicos de Estado de Derecho, ¿no? Eh, de normas, ¿no? O sea, de jerarquía de las normas, de debido proceso,
tema es que yo no les pido que sean abogados, pero por el amor de Dios sí tienen que tener un mínimo de conocimiento jurídico si quieren hacer leyes, ¿no es cierto? Leyes, o sea, el hacer leyes es una cosa muy, muy importante, ¿no? Y tienes que tener algunas herramientas. Usted no es abogado, ¿verdad, doctor? No, No, ingeniero. no, yo no. Pero yo recuerdo que usted presentaba proyectos de ley, tenía asesores Bueno, legales, ¿no? lo que pasa es que yo, Rosa María, bueno, por la experiencia del partido que tuve el honor de recibir de verdad esas enseñanzas, también por mi familia, pero fíjate que algo importante, el tema está de que cuando uno llega a ocupar este tipo de cargos, tienes que dejar de lado un poco lo que es el compromiso partidario. Sobre todo tienes que rodearte de personalidades que te puedan apoyar, no simplemente aquellos que tú le puedas quitar el sueldo, que le puedas chantajear. No, entonces eso fue lo que yo hice, ¿no? Incluso fíjate que es bueno recordarle a la población en general que un congresista tiene dos herramientas. Uno, lo que es la Constitución y el reglamento del Congreso. Esto, saber lo que significa la práctica parlamentaria, ¿no? Es decir, y conocer cómo funciona un Congreso y desde ahí conocer cómo funciona realmente el Estado. Por ejemplo, muchos se equivocan de que la Junta Nacional de Justicia es elegido, los miembros son elegidos por una junta de notables, cuando Eso eso no casi es así. mire, le dije, eso me lo dijo el señor Illich López y yo casi me muero. Le dije, ¿cuál junta de notables? Y lo repetí 100 veces porque el señor insistía en la junta de notables nombrada por Villanueva, que era en ese entonces el No, primer eso ministro. ya, eso, Eso era una yo cosa pienso que de hay dos cosas, locos. Por eso le pienso que hay digo, dos o cosas. sea, no conocen ni la ley de la institución que quieren descabezar. Entonces, todos sabemos que no hay ninguna junta de notables, son 5 titulares de poderes del Estado predeterminados ya en la ley. No importa quién sea el presidente del Tribunal Constitucional, quién sea el presidente del Congreso, no juega el del Congreso, Y si no me equivoco, eso lo preside el defensor del pueblo, ¿no? el defensor del pueblo, o sea, ¿cuál junta de notables? Y lo integran 2 rectores, uno elegido por las universidades privadas y otro por las públicas más antiguas del Perú. Entonces, no hay ahí mucho de notable, es lo que te toca. Yo no sé si el contralor sea notable o no, le toca estar, ¿no? Claro. Entonces, es predeterminado en la ley, se hizo así justamente para que sean personas predeterminadas en la ley. Junta de notables, otros conceptos de ese tipo, ¿no? O sea, yo decía, pero ¿de qué está hablando este señor? ¿No? O que me citaba la ley de servir para decirme que todos tenían que someterse a la Constitución y a las normas de servir. Claro, todo el personal de la Junta Nacional de Justicia. Usted está hablando de una norma laboral de aplicación al personal en su totalidad, el personal. Pero los miembros de la Junta tienen otro estatus porque tienen una Así es. igual que el congresista, una estabilidad en el cargo garantizada por la Constitución. Es, estamos hablando de cosas muy básicas, como usted sabe. Yo reitero, no entiendo qué pasó con la formación. No Sí, entiendo, o como te sea, dije hace un instante, la mire, formación quedó de lado. con una prista no me pasaba eso. No, ahora yo te aseguro Con que gente antigua del PPC, tampoco, correcto, así es. Pero tampoco. ahora ocurre eso, lamentablemente, en todos los partidos políticos, y no quiero justificar Acción Popular, pero eso es No, parte sí, también parte de la formación ya. Fíjate que yo cuando fui congresista propuse que regrese el curso de educación cívica, porque en ese entonces nos enseñaban el respeto, cortesía, cordialidad, el respeto a los derechos y obligaciones, la famosa coactividad y generar ciudadanía. Y es por eso que lamentablemente yo te digo, en el Congreso, no voy a decir nombres, pero en una votación logré que la Comisión de Constitución lo apruebe. Yo me alegré, salí un rato a tomar un café, luego regresé, en mi ausencia habían aprovechado para hacer alguna reconsideración y habían aprobado la reconsideración, trayéndose abajo lo que se había dictaminado. Sí se puede, hay muchos que no entienden que hay cosas básicas que deben de primar a lo largo del tiempo de las sociedades en general. el segundo tema es la derechización de Acción Popular. La señora Mari Carmen Alba en una entrevista esta semana en Canal N con Mario Iberini, lo que dijo es que estaba muy bien, que usted renunciaba, que usted se había ido a la izquierda, que usted había sido un asiduo visitante de Pedro Castillo y que era usted una izquierdista, no le dijo comunista, pero casi, muy cercano a Pedro Castillo, muy cercano a Vizcarra, o sea, a todos los enemigos de Acción Popular. Usted es un hombre de izquierda.
Y como tal, no tiene espacio en Acción Popular, porque usted es un hombre de izquierda. Así de simple. Bueno, Mari Carmen, fíjate que yo nunca la voy a entender, incluso ella es parte de esta mala formación política que el partido ha recibido, o ha dado, perdón, y yo lamento, incluso ella viene de una universidad, entre comillas, con bastante prestigio, para dar ese tipo de comentarios, incluso me está difamando, al decir de que yo he sido ha sido visitante de Pedro Castillo, lo cual es falso. Yo nunca he tenido una reunión con él, salvo las reuniones obligatorias, porque él era presidente y yo era gobernador, y también aquellos un par de llamadas que hizo a todos los libros partidos políticos en su momento, y lo cual nada más. No he tenido reuniones clandestinas con él, ni en el Palacio, en ningún lugar. Por lo tanto, ella me impuso, es muy irresponsable, me está difamando. En el caso de Vizcarra también, fíjate que todas mis reuniones con Vizcarra, con Castillo y con el presidente Sagasti han sido reuniones protocolares porque ellos eran presidentes y yo era gobernador. Y tenía que coordinar. Entonces, y más aún cuando estábamos en plena pandemia. Ahora, que yo soy izquierda, no, yo simplemente soy una de las personas, si yo lo fuera, lo diría, no tengo por qué avergonzarme. Además, hoy en este mundo actual ya no hay si eres de izquierda, derecha, sino el mundo pragmático Claro, pero está digamos, imponiendo. usted es lo que la imputación es que usted, como Johnny Lescano, son el ala estatista de Acción Popular. No, No, yo fíjate que soy un hombre de empresa, me he formado en una de las empresas más grandes del mundo, como fue Lucent Technologies, una ¿eh? empresa americana. Me he formado ahí, he trabajado para grupos internacionales, lo sigo haciendo. Entonces, no soy estatista, lo que sí creo de que hay que profundizar la alianza público-privada, por ejemplo, algo que en ciertos mecanismos, algo que incluso en la calle hemos escuchado que están ahora viendo, por ejemplo, en Claro, pero Cajamarca. le imputan ser antiminero también, por ejemplo. No soy antiminero. Lo que yo digo es que la minería en el Perú, hay que decirlo con todas sus palabras, está mal hecha la minería en el Perú. Algo está mal. Y si está algo mal, entonces hay que sentarnos y hay que corregir lo que tengamos que corregir. Entonces, eso, para ellos es antiminero. No, yo no, si para eso soy antiminero, están equivocados. Por lo que quiero es actualizar y mejorar el modelo de actividad minero. No puede ser posible que el Perú esté paralizado en medio de conflictos sociales. Sí, claro, pero además conflictos sexuales por todo el Perú en este momento. En Ayacucho hay uno más o menos Claro. importante, el corredor minero está parado, no sé la situación en Cajamarca, en Iquitos había una protesta grande ayer, o sea, hay protestas por todas partes, es verdad, pero la empresa formal, que es la que llegó a Cajamarca, fue en algunos momentos sumamente perseguida y maltratada en Cajamarca. Claro, sí, mira, en Cajamarca, cuando yo fui gobernador, por ejemplo, la señora María Carmen Alba desconoce, es que cuando yo llego y establecí la mesa de las cuatro patas, por ejemplo, en el centro minero de Cajamarca, donde ahí había conflictividad muy alta, que es en el caso de Hualgayoc, la provincia de Hualgayoc, establecí una mesa de diálogo que nunca antes se había hecho. Logré que se sienten, uno, la empresa privada Golfis, el tema del gobierno nacional, el gobierno regional y las organizaciones sociales con el alcalde, lo cual pues, hicimos toda una ruta y la verdad que se logró pacificar. Igual hicimos en el tema de Yanacocha y también en Pan American Silver, allá en Catamamba. Lo que pasa es que si no hay diálogo, no se entiende. Y fíjate que producto de ello hemos conseguido varias cosas, sobre todo logramos pacificar a Catamarca. Entonces, más que calificarnos con adjetivos como antiminero, prominero, lo que debemos hacer es sentarnos y tomar por las actas lo que realmente está ocurriendo y lo que hay que mejorar, hay que mejorarlo. Hay lecciones La se- aprendidas que claro, lamentablemente no se la presentan. señora María del Carmen Alba fue una ponente, digamos, cuando estuvo el foro de Madrid en Lima, y a usted eso le molestó, lo pone en su carta, ¿no? No entiende cómo una militante de Acción Popular puede ser parte del foro de Madrid. ¿Por qué? Porque mira, tradicionalmente Acción Popular, Belaúnde y los fundadores orientaron siempre que el partido no podría alinearse a ninguna organización internacional, ni la Internacional Socialista, ni el social cristianismo, ni lo que es el tema de la socialdemocracia, y ahora menos pues el partido de Vox, cuya característica es un partido ultraconservador que incluso tiene aires, indicios altos de ser un país colonialista. Entonces ya estamos en pleno siglo XXI, donde impera el conocimiento, ya no impera el apellido, no el color de la piel, sino el conocimiento y lo que tengas en el corazón. Por lo tanto, esta señora incluso en sus actos que siempre da, recuerda que hay indios, recuerda que hay cholos, recuerda que hay blancos. Por favor, eso es en la época de la Edad Media. Entonces, y eso es el partido Vox. Discúlpame que lo diga, pero hay que decirlo.
Entonces, ¿usted cree que más bien María del Carmen Alba y otros son responsables de la derechización del partido? Sí, ella y sus actitudes, y hay gente que la aplaude, y lamentablemente yo me apena, tengo mucha pena, porque en el partido de la gran militancia no tienen esa consideración, no tienen esa manera de actuar. El partido está conformado por clase media, digamos, gente popular, no está constituido es un minúsculo grupo de que se consideran, digamos, españoles, se consideran descendientes de los extranjeros, pero no, hay extranjeros buenos. Creo que todos tenemos sangre también Ahora, María del europea. Carmen Alba es su paisana porque es cajamarquina también. Ella tiene sangre cajamarquina, pero nunca ha sentido la sangre cajamarquina. Ser cajamarquino es toda una pasión, es un sentimiento fuerte. Tú puedes nacer en la punta del cerro, pero sigues siendo cajamarquino. Puedes estar en la luna, pero sigues como los celendinos vendiendo sombreros. Entonces, eso es algo que ella no tiene y nunca lo va a sentir, porque ella más es española, se considera española que peruana incluso. Dios, qué fuerte. Vamos a hacer una pausa brevísima, ¿no? A ver, son las 9. Y regresamos porque en su carta termina no despidiéndose de la política. Y eso es lo que ya nos ha dado a todos un poco curiosidad. Vamos a la pausa y regresamos para saber qué viene ahora, qué sigue. Pausa y Así, vamos a la pausa, unos minutitos y volvemos. Permiso. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. A pensar más con Rosa María Palacios, que está conversando con el ingeniero Mesías Guevara, renunciante del partido Acción Popular, y era el presidente. Rosa María, adelante. Y bueno, la noticia es triste en realidad, no solo por usted y por todos los años de militancia, por sus padres, su familia, etcétera, sino porque el Perú sí necesita partidos políticos sólidos. O sea, sí lo necesitamos. No podemos reír de los partidos políticos, podemos juzgarlos, criticarlos, pero al final son necesarios. Y el problema que existe es que los partidos comienzan a desmoronarse institucionalmente. Si nadie se queda en ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Yo le decía en la última reunión que tuvimos a través de este programa que lo mejor que le puede pasar a Acción Popular es perder la inscripción para empezar de nuevo con una orientación mayoritaria, la que va a votar por consenso, que permitirá que la gente que no está de acuerdo se vaya. Usted ya se fue, pero ¿cuál cree que sea el futuro de Acción Popular? Mira, yo como buen talante, yo espero que Acción Popular y todos los partidos políticos se fortalezcan, como coincido plenamente que sin partido político no hay democracia y no hay la posibilidad de garantizar una gobernabilidad sólida, y por lo tanto yo espero que Acción Popular recupere el rumbo de lo cual fue fundado y también fue partícipe y gran protagonista de la política nacional. Pero fíjate A ver, que hemos yo en ese sentido también soy con la pérdida de la inscripción del partido, con la pérdida de la inscripción del partido, no se va a solucionar, porque luego sucede de que los que tomen el liderazgo, los que dirijan la inscripción del partido, si son los mismos, van a tener la misma costumbre, la misma manera de actuar, eso y sí. eso al final va a seguir siendo un círculo vicioso. Por eso yo soy muy escéptico al respecto. Por lo tanto, eso es lo que lo lleva a renunciar al final del día. Y le decía en la pausa que hay una especie de síndrome de expresidente de partido en el Perú, porque tenemos también el caso de Marisol Perestello, expresidenta del PPC, que ahora la acusan también de ser izquierdista, y lo he escuchado a algún vocero de su partido, diciendo que había llevado al PPC a la izquierda, cuando Marisol Perestello lo único que hizo fue, digamos, difundir y trabajar desde la doctrina social cristiana, que es la doctrina que adopta el PPC. El PPC tiene dentro de la doctrina social cristiana las encíclicas de la Iglesia Católica. Ese es su credo. O sea, y eso no es ser de izquierda, es lo que dicen varios papas en la línea del tiempo, que se llama doctrina social de la Iglesia.
la están acusando casi de comunista por adscribirse a la doctrina social de la Iglesia y defender a la persona humana, ¿no es cierto?, como centro de la vida política, defender su vida, su libertad. O sea, eso es una cosa muy, a ver, consustancial al PPC, pero también. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de reunirse con ella y con otros políticos para hablar de estos temas. Bueno, sí, hemos conversado no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, porque hay la necesidad precisamente de participar en este tipo de diálogos, intercambiar ideas. Se encontró varios, incluso hay gente de todas las tendencias. Yo me quedé sorprendido, porque una vez en un taller que me invitaron, ojo, un taller muy importante, donde incluso es financiado por grandes grupos empresariales, me encontraba con, no voy a decir el nombre de una persona, de un alto funcionario de una empresa transnacional, en la que aparentemente cuando ingresamos ambos pensábamos distinto, pero luego me quedé con ambos nos quedamos sorprendidos que pensábamos iguales, en torno, por ejemplo, a lo que es el trabajo colectivo, lo que es el trabajo Estamos perdiendo un pensando en la poquito la sociedad, conexión. pensando en la persona. Sí, sí, y esto es lo que, como te decía, yo me quedé gratamente sorprendido, por tanto es importante que dialoguemos. Y virtud de ello fue que escribí ese artículo por la gran coalición, ¿no? Es decir, que tenemos que seguir conversar todos los peruanos en general, sobre todo Claro, pero que tengamos entiendo que claro. esa gran coalición está comenzando a darse, o por lo menos en su comunicado final dice que hay una plataforma. ¿Hay algo que le está dando vueltas a usted como proyecto político? No, no, yo no, de manera personal no, porque yo tengo que ser respetuoso de mis correligionarios y en general del partido. Como se dice en cristiano, hay que guardar un cierto luto y la verdad que hay que ser respetuoso porque tampoco quiero que se entienda de que yo estoy actuando de manera tradicional, es decir, que salgo de un partido que estoy en Ya. otro. No, eso debe pasar por lo menos unos mínimos, unos 4 o 3 meses para poder yo hablar de políticas de otra plataforma o con otra plataforma, pero Ok, no, por ahora pero yo no. ¿usted se ha retirado de la política? No. No, la política no me puedo retirar porque ya eso está en mi ADN. Y puedo, ojo, y la política se puede hacer de un partido político, se puede dar conferencias, se puede hacer artículos, es decir, tú eres una gran política, por ejemplo, una gran líder de opinión, Yo no me no, considero una gran política, pero los pero políticos no, sí si me eres, consideran a mí. no, pero ojo, una cosa es ser político partidario y otra cosa es ser político en general. Tú eres una política, no eres partidaria, no estás afiliada, pero eres política. Como tú Le recordarás juro que este nunca ha debate. sido mi aspiración, ¿ah? Nunca. No, está bien, pero te ha llevado a hacer eso. Tú recordarás el debate que hubo entre Barrantes y Barnechea, cuando Barrantes le dijo a Barnechea, todos, según Aristóteles, todos los hombres somos animales políticos. Y Barrantes le dijo a Barnechea, a no ser que usted no sea político, es decir, que solamente sea un animal, ¿no? Entonces, y eso de ahí se me quedó grabado grandes Y debates que Barrante le, siempre y hemos Barrante tenido. le ganó el debate y la elección, hay que recordar. Claro, sí, claro, le ganó el debate y ganó, no, y ganó la alcaldía. Ganó la Le ganó alcaldía, la ¿verdad? elección, claro, le ganó la Sí, sí, elección. y entonces le ganó la elección y por lejos. Y por lo tanto, yo creo de que todos somos políticos y más bien hay que hacer sentir que la política es buena. Hay que transmitir que la política, No, pero le digo, claro, eso es lo que queremos todos hacer sentir, pero viendo su comunicado, como yo siempre la digo, y creo que política la termina acción siendo, política, estábamos perdiendo un poco la conexión ahora, sí, la política termina siendo muy, digamos, desilusionante, ¿no? O sea, ¿no lo ha desilusionado usted? no, ¿Cuántos, a- porque, cuántos años ha tenido militancia en Acción Popular? mira, yo he nacido en el partido María, o sea que cuando mi mamá estaba en el vientre de mi madre, mi abuelo estaba en la alcaldía con el APRA allá en Colasay, Jaén, y luego mi padre fue 2 veces diputado por Acción Popular. Claro, es toda su existencia, ¿no? O sea, es familia, es su militancia, usted ha sido gobernador, congresista, entonces, Y claro, yo es toda mi vida, claro, yo cuando ya, toda su vida. ¿Y cuántos años tiene sí, toda hoy? mi vida, igual que tú,
60, somos del 63. Claro, es el año que gana Belaúnde, además. O sea, es gran año para los populistas, pues el año que gana Belaúnde las elecciones. O sea, por fin lo dejan ser presidente, ¿no? Porque hubo toda una discusión antes. Gana las elecciones, usted nace, yo nazco, y claro, nació, y además vivió el exilio de Belaúnde, la persecución en el gobierno militar, los 12 años fuera del Perú, el retorno. Es una larga historia. Y a los Así es. 60 años decir, bueno, me tengo que a partir de este partido porque no me reconozco en él, estas personas no me representan, es bien duro, ¿no? Es durísimo y sobre todo hay mucha gente a la interna que no logran entender y más bien han salido a atacarme, han salido a denostarme. eh, eh, Incluso anteayer creo fue que se presentaron dos señores en el programa de Mario Ghibellini a atacarme. Creo que ayer también el ex alcalde de Cayo también sacó una carta y también el ex alcalde de San Isidro que me ha dicho un adjetivo muy duro que incluso yo lo podría hasta demandar, pero ya no estamos para eso. Pero sin embargo, yo no entiendo. Si ya ellos querían que me vaya del Claro. ya me fui, entonces, ¿y ahora por qué me atacan? Incluso anoche tuve que responderle al propio Mundo del Águila, hablando de lealtad, hablando digamos, de fidelidad, cuando él prácticamente es uno de los que ha sepultado y está sepultando al partido, porque acá el gran responsable de todo esto es el Mundo del Águila, el padre, porque el hijo no pinta para nada, pero el padre es el gran responsable que ha liderado y está liderando este proceso de descomposición del partido. Mi discrepancia, más que con el partido, es con estos elementos que están dirigiendo el partido y también el propio Congreso de la República. Sí, es raro, porque si no lo quieren a usted ahí y usted renuncia, deberían estar todos celebrando, ¿no? Sí, pero sin embargo han empezado a lanzarme ataques por todos lados, ¿no? Eso es lo que yo no entiendo y me veo obligado a responder. Yo espero que esta semana y máximo la próxima semana ya, deje de hablar de este tema y también hablemos de Sí, temas de interés nacional. Yo así espero es. que así sea por el bien de ellos y también de mi persona, ¿no? Y sobre todo de los militantes, porque los militantes no se merecen que se- Viene, viene un proyecto de ley que creo que es importante y quería saber su opinión. El Congreso parece que tiene los votos para modificar la Constitución y permitir la reelección de gobernadores y alcaldes. ¿Qué opina como ex gobernador? Yo estoy en Ah, desacuerdo de esa medida, que yo sí más bien hubiera propuesto era de que en lugar de que sean 4 años, hubieran 5 años el periodo, igual que el Parlamento, igual que la Presidenta de la República, claro. tanto para alcaldes como para gobernadores. Fíjate que ser gobernador es una tarea muy difícil. Tienes que tener la obligación de pensar como estadista, manejar tu territorio o gestionar tu territorio de manera técnica y no por demanda. No pues simplemente porque vengan alguien y te obligue y porque estás pensando en función de los votos. Y por otro lado, también está la tentación de que hagas uso y abuso de los fondos públicos, sobre todo para autogenerarte fondos para que luego puedas financiar tu campaña o manejar mal los Ah, programas tanto de salud como de educación. Entonces, por lo tanto, yo sí estoy en pleno desacuerdo y abrigo la esperanza que esto no se apruebe, ¿no? Porque sería un atentado se necesitan otra vez contra... 87 votos en dos legislaturas. Ahora, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como todo en la vida. También hay el incentivo de que es por una sola vez, ¿no? Que el alcalde o el gobernador lo haga bien. Si no se va a reelegir, lo puede hacer pésimo, lo puede hacer bien, da lo mismo, ¿no? Tal vez se esforzaría un poquito más si es que hay una Sí, reelección por medio. lo que pasa es que eso puede ser cierto, pero sin embargo, por lo general te distorsionaría. Por ejemplo, ya no estarías pensando en manejar. Mira, yo, por ejemplo, en Jaén, de donde yo provengo, en Jaén tuvimos que poner a una directora de servir. Yo siendo procedente de Jaén, pusimos a una directora de servir, quien le dimos todo el apoyo, se enfrentó al sindicato de enfermeras, al sindicato de administrativos, se enfrentó al cuerpo médico, a cierto sector de la prensa, haciendo que hoy sea el mejor hospital de Cajamarca. Entonces, si yo no hubiera tenido esa decisión me hubiera, digamos, traslapado con los intereses de ciertos grupos, no hubiéramos hecho lo que estamos haciendo. Por eso
creo yo de que es mejor que no haya reelección, porque si hubiera habido reelección, yo seguramente, o quizás hubiera caído en la tentación de aliarme con estos grupos y no proteger la salud de la población de Jaén. Ahora, en el tema de servir, mi querida Rosa María, también hay que ser claros. Ahí hay que meter el diente. Hay buenos gestores públicos, como el caso de Ah, la doctora Bolívar de Jaén, pero hay otros que no. Por lo tanto, yo propongo a través de tu programa a la PCM y a los que dejen servir que se haga una recertificación o una auditoría y se evalúe a todos los gerentes públicos, porque no todos son gerentes públicos. Por ejemplo, en Cajamarca, nosotros el año pasado hemos aprobado el Plan Regional de Desarrollo del Estado y ahí pusimos a un sugerente de planificación servir, pero este señor incluso recientemente acaba de publicar el Plan Regional de Desarrollo Concertado, negando todo lo que nosotros hemos hecho y poniéndole el crédito al actual gobernador y como si él bueno. lo hubiera hecho. Y eso es malo, ¿por qué? Y ese señor debe servir. Por lo tanto, hay funcionarios públicos que son buenos y otros que son malos. Pues sí, solicito al servir que se haga un análisis de todos los gerentes públicos y se haga una evaluación exigente para que tengan como ejemplo a la doctora Diana Bolívar de Jaén. Ahora, Cajamarca está en la noticia, lamentablemente no por buenas razones. Primero, por todos los problemas del señor presidente Castillo y los beneficios extraordinarios para el pueblo de Anguía, por ejemplo, el caso de Jennifer Paredes, corrupción en obra pública en alcaldías. Pero luego tenemos de nuevo el caso de Nixon Hoyos en la provincia de San Miguel, de nuevo también los hermanos Chingay, no sé si usted los conoce o no, vinculados a Nicanor Boluarte. ¿Por qué Cajamarca está siempre en este tipo de noticias que tienen que ver con la adjudicación de obra pública de una manera francamente irregular? Yo diría que Cajamarca fíjate que es una de las regiones más políticas del Perú y por lo tanto ven ahí como una región donde podrían gestarse este tipo de movimientos. Cajamarca siempre ha estado en el ojo nacional, no solamente de ahora, sino de tiempo atrás, desde los bandoleros, con Benel, tú recordarás también la masacre de en Yaucán, por la pelea de las haciendas. Por lo tanto, incluso también con personajes controversiales como Miguel Iglesias en el Tratado de Ancón con Chile. Pero también hay otros, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Galvez, que fueron el gabinete de los talentos, que sustentaron y soportaron al gran presidente Marical Castilla, donde establecieron la Constitución del año 1856. Por lo tanto, una región, está Barrantes, está Javier Alba, están los Malpica, entonces, es una región muy política. Yo voy a pensar de manera positiva que por ahí, y por supuesto, muchas veces se equivocan. Por eso te decía que la relación es mala, porque muchas veces No, pero se pretende. hay un tema de, creo yo, alcaldes desatendidos, necesidades desatendidas, que encuentran en la gestión de intereses en Lima este presupuesto público. Y eso termina siendo un escándalo. Eh, yo siempre digo, vayan a su gobernador. O sea, si tú necesitas obra pública para tu distrito, discutan con el gobernador cómo asignar la obra pública para el distrito y él a su vez representará a la región ante el MEF. ¿Por qué ese mecanismo no se da? Y terminamos con estas bypaseadas, ¿no es cierto?, del señor alcalde de un distrito de 1.400 personas que logra ir directamente hasta presupuesto público, hasta la ley en el Congreso, a través de una serie de influencias, y le dan sus 20 millones de soles. ¿Por qué? Así está establecido, mi estimada Rosa María. Por eso el proceso del Perú como Estado se requiere una gran transformación, de tal manera que los tres niveles de gobierno actúen como un relojito. Algunos Claro, hablaban de la reforma de tercera generación, pero yo le llamo transformación del Estado. Por ejemplo, la LOPE tiene que actualizarse, la ley de base de transición tiene que actualizarse y también la ley de orgánicas municipalidades tiene que actualizarse, de tal manera que la tres se sincronice. El gobernador, fíjate que no tiene esa potestad que tú estás manifestando, porque ellos también, al igual que los alcaldes, tienen que ir a Lima para tocar claro, la pero puerta yo a los puedo ir a ministerios. Lima, claro, pero yo puedo ir a Lima con un paquete de obras que me nutren las municipalidades provinciales y a su vez las distritales a las provinciales. Eso es lo lógico. Ya, es lo lógico. En mi caso, como gobernador, ¿qué hice en su momento? Yo cuando me iba a Lima, a un ministerio, yo lo hacía público y me llegaba a Lima o me iba a Lima con varios alcaldes y nos íbamos a los ministerios
ya no solamente hablar por el gobernador regional, sino también por los alcaldes y de manera oficial, de manera transparente, nada bajo la mesa. Y eso es lo que debe hacerse, es decir, el gobernador tiene que Pero ni ir con siquiera los debería, alcaldes a los mire, le ministerios. digo una cosa, ni siquiera deberían ir los alcaldes, sino el gobernador centralizar todo. ¿Por qué? Porque estas visitas se prestan para la corrupción. O sea, el contratista está parado en la puerta de afuera, ¿no? Entonces, es el contratista, el alcalde y el político en Lima, y triangulan para que le den la obra y de ahí todos hagan un 10%. Sí, eso es una práctica que tú lo dices, pero en nuestro caso nunca se llevó a cabo esto, pero sí lo que acabas de decir es algo fundamental. Algo fundamental, fíjate que en estos momentos está ocurriendo a nivel nacional. Incluso yo le he dicho en su momento de que debería de formarse una oficina para hacer los expedientes. ¿Por qué? Porque los municipios pequeños, como en este caso Nanchot, no tienen la capacidad financiera para elaborar un expediente que puede costar 3 o 4 millones de soles. Entonces, y eso tiene que hacer el gobierno nacional para apoyar de esa manera Claro, pero para que ahí no es quiera donde entran disminuir. las prioridades, pues. Ese es el problema. Entonces, Claro, claro. a ver, entonces, ¿cómo le doy 20 millones de soles a un distrito que tiene 1.400 habitantes y a otro que tiene 5.000 habitantes le doy 5 millones de soles? No hay lógica, salvo que No en hay ese lógica pequeño por ningún distrito hay lado. una, ¿no? Y no hay lógica por ningún lado porque se habla de cerrar las brechas de agua, saneamiento, pero sin embargo le sigues dando a un municipio lo mismo y más, y al que necesita no le estás dando. ¿Por qué? Porque simplemente no hay esa objetividad. Por eso yo le estaba planteando, una vez le dije a la ministra, al ministro de Salud, de Vivienda, que con aproximadamente 10 millones de soles en programas así de agua y saneamiento, creamos el programa, lo que se llama Agua Segura, con 10 millones podríamos sacar de la pobreza 25 distritos. Le planteamos eso al Ministerio de Vivienda, pero nunca nos hicieron caso. Incluso siempre lo sigo diciendo. Hicimos un mapeo de toda la región de Cajamarca, pero no. ¿Por qué? Porque más están pensando en lo otro. Y es por eso que yo también he sido bastante cuestionado, porque siempre mi actuación ha sido de manera transparente y será de manera transparente. Muy bien, muchísimas gracias, mucha suerte en los nuevos proyectos. Gracias. Cuando termine el duelo, volveremos a verlo, espero. Usted ha dicho que no se ha retirado de la política, así que lo vamos a ver y vamos a conversar sobre temas importantes, por supuesto, para Cajamarca y para todo el Perú. Muchas gracias por haber Muchísimas estado con gracias. nosotros. Gracias, Rosa María. Hasta luego. Buen día. Y muy bien, Gracias. se nos hace Gracias, tarde, Javier. ¿ven? Sí. Gracias, parece que está saliendo el sol en Lima, así que Rosa vamos a... María, Sí, tenemos, recuerdas, ayer nos quedó un video pendiente de la señora Luz Dilán Camargo, mamá de Inti Sotelo, que hace un llamado para que no olvidemos a su... Es un minuto. Lo vamos a ver. adelante, adelante, por Adelante favor. con el video. Tío, perdí. Acá se me fue. Acá me lo mataron. Acá me lo asesinaron. Él dio la vida por Él dio la vida por la democracia. Dio su vida por todos nosotros, por todos ustedes. ¿Quién podría pensar, mi hijo? Da la vida. Todo muere. Orgullosa como madre, orgullosa de mí, Sotelo Camargo, orgullosa, completamente orgullosa. No lo olviden, por favor, no lo olviden. No olvidemos a Lidia y a Brian, no olvidemos. Y lo que está pidiendo la señora es lo que ayer íbamos a comentarles. Justamente el día 14 ha sido el aniversario, 3 años de la muerte. No hay culpables, ni materiales, ni intelectuales, ni inmediatos, ni mediatos. Impunidad absoluta. Y eso es parte de lo que el país tiene que enfrentar tarde o temprano. Esos problemas no se esconden debajo de la alfombra, se enfrentan. Cuando la represión policial se excede y mata, tiene que haber responsabilidades. Cuando los gobiernos protegen esos actos es porque están directamente comprometidos con su ejecución. Y eso pasó con Merino y ha pasado con Dina Boluarte. Y así como Inti y Brian, hay 49 familias esperando también una respuesta
que no llega y pasan los meses y no llega. Y probablemente no llegue hasta que los que están en el poder salgan del poder y vengan otros políticos que sí se comprometan con la persecución de los delitos de estas personas. El señor Merino fue exonerado por el Congreso, por este Congreso, con un informe del congresista Cabero, hay que recordarlo, de Avanza País, en un pacto de facto de absoluta impunidad, porque lo único que se le pedía al Congreso era que la Corte Suprema juzgara al señor Merino en un juicio y se estableciera su responsabilidad. Tarde o temprano el señor Merino se la ha llevado a juicio. Mientras tanto, creo que organiza chocolatadas navideñas, pero tiene que ser llevado a un juicio porque quiso hacerse la presidencia del Perú por la fuerza. Y el pueblo peruano le dijo en las calles lo que pensaba de un acto arbitrario como ese. Nos tenemos que despedir, Abel, y nos Así es, vemos Rosa María. el día de mañana. Así es, nos vamos hasta el día de mañana. Y bueno, que pasen un bonito jueves toda nuestra audiencia. Cuídense Y mucho. hay Eso. sol. Nos vemos. Hasta Hasta mañana. mañana, Rosa María. Hasta mañana con ustedes. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.